Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Jimbori Comparte el podcast. Mi nombre es Ricardo Ham. Estamos en un nuevo año y les deseamos lo mejor. Y pues bueno, tenemos un tema interesante como siempre. Queremos hablar sobre este momento difícil que todos podemos pasar en algún momento, que sería el duelo y cómo lo sufren nuestros hijos, cómo lo sufre la familia. Y para ello tenemos a un especialista, nos acompaña vía online desde Mérida. Nos va a ayudar a entender esto y a darnos algunos consejos y algunos tips de cómo tratar este tema y cómo manejar el duelo con nuestros pequeños. Ella es Michelle Planella. Hola Michelle, ¿cómo estás? ¿Dije bien tu apellido? Planella se dice. ¿Cómo estás, Planella. Ricardo? Ok, perfecto. Mucho gusto, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Jimbori Comparte el podcast. Muchas gracias por invitarme y pues yo creo que sí es un tema bastante sensible, pero que lamentablemente pues es la ley de la vida, ¿no? Todos vamos para ahí y pues muchas veces a los niños justamente les toca la pérdida de los abuelos. Y bueno, ese fue mi caso y cuando estuvimos en ese proceso de duelo, tanto mi hermana y yo, con niños de diferentes edades y diferentes etapas, pues fue que surgió la idea de escribir este cuento y después de investigar y estudiar mucho acerca de las diferentes etapas y cómo se puede ver ese duelo en los niños, fue que decidí escribir este libro. Súper, aquí lo tenemos, nos lo mandaste, nos hiciste favor de mandarlo. Ya veremos cómo lo hacemos llegar a alguien, se lo regalamos a alguien, pero bueno, más adelante les diremos cómo lo haremos. Eh, Michelle, obviamente, como lo dices, esta es una historia de tu vida, eh, pero ¿cómo podemos el resto, cómo podemos manejar, cómo podemos empezar a ayudar en este proceso? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para esto? Muchas veces, cuando fallece un familiar, un abuelo, un tío, alguien cercano, o puede ser incluso un padre o una madre, muchas veces lo que hacemos inmediatamente es a los niños ocultarlo, ¿no? Y ponerle otros nombres, o sea, ¿cómo deberíamos empezar a manejar este duelo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo recomendaría que hablemos de la muerte antes de estar en la circunstancia. Ok, O sea, que de alguna manera los niños sepan que es un proceso natural, ¿no? Que en algún momento vamos a llegar a él, ¿no? Y platicarlo de forma como suave, dependiendo la edad del niño, ¿no? Conversaciones pequeñas. A veces el primer acercamiento que tienen es con la muerte de una mascota. Y, o sea, muchas veces los papás, por querer evitarles el dolor de la pérdida de la tortuguita, va a mascota y compra una nueva tortuguita, ¿no? ok. Y y pues no, o sea, es un poco como irles explicando, sobre todo la naturaleza es un gran ejemplo, ¿no? A lo mejor con el proceso de los árboles, ¿no? Las estaciones del año, de cómo van cambiando, pues, las hojas, ¿no? Que hay un momento en el que las hojas se caen, ¿no? Y el árbol parece que no tiene vida, que no tiene ninguna hoja, y cómo, pues, luego también puede como resurgir nueva vida, ¿no? Entonces, un poco como irles explicando los procesos naturales de la vida, con ejemplos a lo mejor no tan cercanos a ellos como la naturaleza. Por ejemplo, yo también recomiendo incluso leer el cuento, este cuento, antes de tener una pérdida cercana, para un poco tener un acercamiento, pues, suave, ¿no? A esto que puede llegar a pasar. Y sobre todo, pues, yo creo que algo importante es, dar como padres el espacio para validar las emociones, pues, que pueden ir surgiendo en los niños y decirles la verdad. O sea, los niños son más sabios de lo que nosotros pensamos y a veces nosotros, creemos que no van a entender estos conceptos y los entienden hasta mejor que nosotros, ¿no? Porque le ponen menos mente y le ponen más corazón y están como incluso más conectados con su esencia y de verdad que luego ellos son los que nos dan mejores ejemplos de resiliencia y de entendimiento de los temas difíciles, ¿no? Ellos no los hacen difíciles. Claro, entendiendo también que, bueno, o sea, esta parte de empezar desde el principio con las mascotas o con todo esto, y bien lo dices, lo primero que hacemos muchas veces es correr a comprar otra, ¿no? Como para sustituir el dolor, como si eso se pudiera hacer así o como si eso se debiera hacer así, ¿no? O sea,
nosotros siempre en este afán de protegerlos contra que tengan situaciones dolorosas, porque nosotros sabemos que son dolorosas, cometemos mucho ese error, ¿no? Entonces, creo que bien lo dices, lo primerito que habría que hacer es eso, simplemente dejarlo fluir, pero entendiendo también que hay, creo que niveles de parentescos incluso, ¿no? No es lo Claro. mismo alguien, una familia lejana, alguien lejano, a cuando es alguien muy cercano, como puede ser un hermano, una madre, un padre o alguien, ¿no? ¿Hacemos lo mismo? No, o sea, yo me refería como a tocar el tema, ¿no? De Ujú. antes de que pase, abrir el tema Ok. y que ellos lo van a entender. Digo, cada caso es Sí, claro. diferente, ¿no? Y cada circunstancia es diferente, pero les puedo platicar que en mi caso, mi mamá estaba enferma, ¿no? Ya Ujú. vivía como un proceso de enfermedad y ya estaba un poco destinada a, Ajá, ¿no? claro. Y muchas veces, por querer protegerlos, ¿no? Por querer que no sufran en el proceso, pues no lo volvemos también pues un proceso abierto en el que también a ellos les vamos ayudando a ir entendiendo las cosas, a irlas procesando, ¿no? Entonces, o sea, platicaba hace poco con una tanatóloga y me decía que tuvo un caso de una chiquita que su mamá estaba muy grave, que tenía cáncer y que estaba en el hospital, ¿no? Y que la mamá, aún sabiendo que ya no iba a salir, le decía a la niña que sí, ¿no? Entonces, yo sé que cada caso es diferente, ¿no? Y que a veces lo hacemos como mecanismo de defensa y de negación, ¿no? Que es una Ujú, de las etapas justamente del duelo, ujú. pues de no querer aceptar lo que está pasando, pero, pues, a veces el hecho de sí abrirlo un poco, ¿no? Y de involucrarlos en el proceso, pues Eso. también a ellos se los hace más fácil, ¿no? Porque cuando no los hacemos partícipes de lo que está pasando, y de repente llega la noticia, pues es muchísimo más difícil para ellos también entenderlo y procesarlo. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de mis hijas y de mis sobrinos, pues cada quien vivió, ¿no? El duelo de diferente forma y con diferentes emociones, ¿no? Hay quienes pues se culpan, ¿no? Inconscientemente. Es que debimos de estar ahí, es Ujú, que ujú. tendríamos que haber dado como la medicina, estado más pendiente, ¿no? Y un poco hacerlos entender de que las cosas suceden independientemente de nuestras acciones, ¿no? O sea, la muerte no depende De de nosotros, nosotros, ¿no? claro. Nada que hagamos o dejemos de hacer va a cambiar la situación, ¿no? O sea, Claro. esos subidas no existen. Entonces, también darles como paz de decir, tú diste lo mejor que pudiste, Ujú, ¿no? ujú. Tú diste siempre amor y quédate con eso, ¿no? Como no te sientas como con ese regret y con ese de hubiera hecho, ¿no? Ajá, ajá. Porque, pues, no hay nada que se pudiera haber hecho, ¿no? También, por ejemplo, mi sobrino estaba muy enojado, era muy cercano, es chiquito, cuando murió mi mamá tenía 3 años, y era muy, muy cercano también a ella. Entonces, cuando se murió, a pesar de que ya medio que un poquito habíamos hablado del tema, pues, él no entendía el tema todavía, ¿no? Entonces, Ujú, él estaba furioso, ujú. ¿no? Entonces, también, pues, hacerles ver a los papás que es normal, ¿no? O sea, y que le den permiso de sentir su emoción, ¿no? Porque ese mismo enojo lo va a poder acompañar para llegar a la tristeza, a la aceptación y avanzar en su proceso. Pero muchas veces como papás, pues no les damos también el espacio de sentir las diferentes emociones que pueden llegar a sentir. Y yo creo que eso es lo primordial, ¿no? De que sientan todo, ¿no? Tristeza, a veces están como en un proceso como de negación y entonces hacen como que no pasara nada, Ujú, ¿no? Pero ujú. también ese es un proceso, ¿no? De vivir el duelo, el periodo de negación y decir, no es cierto, no es verdad, no ha pasado, ¿no? Y no querer como contactar con eso. Entonces, yo creo que la mejor manera que podemos acompañar los papás es con un abrazo, con presencia, respetando sus emociones y también las nuestras, ¿no? Porque a Ujú. veces como papás nos encanta educar y decir, siente tus emociones y los primeros que estamos negando nuestras Somos emociones somos nosotros. nosotros, claro. Y pues la verdad es que en esta vida se enseña con ejemplo más que con palabras, ¿no? Las Ujú. palabras a veces se las lleva el viento y más bien ellos observan cómo tú estás manejando la situación, cómo te estás dando permiso o no de sentirla. Si para ti es malo sentir tristeza y la niegas, entonces para ellos también va a ser malo sentir tristeza.
Claro, además hiciste una observación muy importante ahí, esta parte de hay que involucrarlos desde el principio y si vemos que es una enfermedad larga y si vemos que obviamente ya sabemos que va a llegar a término esa enfermedad pues irlos preparando porque incluso a nosotros como adultos nos sirve, Claro. son pequeños y son chiquitos, pero son un gran soporte para nosotros como padres, ¿no? Muchas veces, como dices también, nos enseñan ellos más cosas de las que nosotros les podemos enseñar. Y hiciste también otra observación. A lo mejor pueden estar enojados y creo que también dependería de qué tanto los involucraste, porque debe ser terrible depende de la edad obviamente, pero que de pronto te digan, pues ya falleció, se murió tu abuelita, tu tía, tu lo que sea, y tú no te enteraste, ¿no? O sea, o te dijeron, o o ni siquiera te llevaron a despedirse de ella, ¿no? Entonces, creo que esta parte de involucrarlos y pues obviamente también dependiendo de sus edades es lo que los vas a involucrar. Siempre tratamos este tema de no respondas más cosas de las que te están preguntando. Creo que es muy importante, ¿no? También. Entonces, dependerá de la edad, bien lo dices, y sin duda dependerá de que tengas esta comunicación con ellos, ¿no? Porque muchas veces siempre estamos o, por ejemplo, cuando hay un pariente enfermo, siempre estás con este córrele y ve y el hospital y tenemos que hacer esto y ir al otro. Y como que dices, bueno, ustedes ya luego les explico, ¿no? Creo que eso es un gran error que tendemos a cometer los papás, ¿no? Sí, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, mi mamá murió el 24 de diciembre, o sea, Uy, muy mala fecha, la sí, no, qué verdad. terrible. Entonces, sí, o sea, yo, por ejemplo, sí les dije a mis hijas que eran un poco más grandes ese día, y más Ujú, porque yo estaba en Mérida y al día siguiente viajé a México y luego me alcanzaron mi esposo y mis hijas, ¿no? ujú, Pero en el caso de mi hermana, que sus hijos eran más chiquitos, pues se quedaron con sus abuelos, ¿no? Y les dijeron hasta después que ya había ujú, pasado lo del velorio. Las edades eran muy chiquitos, tenían 1 año, ujú, 3 años, ujú. 5 años, ¿no? Estaban chiquitos. Pero lo que sí hicimos fue darles como una oportunidad de ellos despedirse Claro. simbólicamente de su abuela, ¿no? Entonces, pues les platicamos, les dijimos lo que había sucedido, usamos las palabras, ¿no? O sea, Ujú, se murió, ujú. Sí, ¿no? Porque claro. muchas veces se fue al cielo y luego los niños tienen miedo de volar, ¿no? Sí, Porque claro, a lo porque mejor no van están a los... volver a regresar, ¿no? O sea, Claro. ellos todo lo entienden de forma, este, Tex- muy tex- concreta, sí, ¿no? sí, Muy textual y concreto, textual. sí, claro. Entonces, como las cosas un poco como son, ¿no? Para que no, o sea, se fue y entonces, pues yo no quiero que te vayas de viaje porque te vas y no te vuelvo a ver como a Claro, mis abuelos, ¿no? O como a claro. mi tío. Entonces, lo que nosotros hicimos es que llegaron a casa de mi hermana todas las flores del funeral. Teníamos las cenizas ahí, una foto de mi mamá, les explicamos por qué ahora estaba en una cajita, ¿no? O sea, qué Ajá, qué qué ajá. significaba eso y todo. Y les propusimos que en el jardín hicieran como mandalas de flores, ¿no? Para agradecerle, pues, todo lo que habíamos vivido con ella y demás. Y yo creo que fue un ejercicio como muy bonito, porque fue una forma en la que ellos, con su creatividad, con la edad que cada uno tenía, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor es diferente la forma en la que mi hija de 12 años, estaba haciendo su mandala que el chiquito de 1, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Le aventaba las flores y le daba de comer a sus, dinosaurios con las flores, Sí, ¿no? claro. Pero darle como ese espacio de libertad, de creatividad y todo, y como esa intención, ¿no? De vamos a despedirnos con algo que ustedes le regalen, ¿no? Pues hecho con estas flores, todo, y darle las gracias. Yo creo que eso ayudó mucho como para que ellos acabaran como de identificar lo que estaba pasando, ¿no? Como Claro. de empezar a asimilarlo. Pues bueno, eso también estuvo muy lindo. Y otra cosa que yo propongo en el cuento que me parece muy lindo es, obvio, vivir las etapas, que esas no nos las podemos saltar, ¿no? O sea, sí hay un periodo de duelo, sí hay un periodo en que cada uno lo vive de forma distinta y respetar las emociones y acompañar, ¿no? No negarlas, darles como esos espacios, abrazar, estar como presentes, incluso también dar los espacios cuando se requieran, ¿no? Porque hay veces que están muy enojados, que lo único que quieren es estar solos y después ya te van a buscar, ¿no? Y después ya van a querer como la contención. O sea, como ir midiendo y leyendo un poco a tu hijo cómo está reaccionando y qué es lo que necesita, ¿no? Y
nosotros, pues lo que les propusimos a nuestros hijos es que tuvieran como pues un lenguaje con su abuela y que ellos pudieran recordarla haciendo las cosas que hacían con ella o cosas que les recordaran. Entonces eso es algo muy bonito porque hasta la fecha, tanto mis sobrinos como mis hijas, pues tienen actividades específicas que se acuerdan de la abuela, pero ya no se acuerdan con Con tristeza. tristeza, claro. Digo, cierta añoranza siempre va a haber, Ajá, ¿no? ajá. Pero como que, no sé, por ejemplo, a mi hija grande le encantaba comer esquites con mi mamá, Ujú, ¿no? Entonces, cada vez que come esquites, es como, pues sonríe y se acuerda de ella bonito, ¿no? ujú, Me dice, ujú. pues yo me acuerdo y yo sigo, o sea, esa estrella de mi abuela sigue viviendo en mi corazón y yo la hago brillar cada vez que como esquites, ¿no? Y que los como con gusto y no es como de, ya nunca más voy a volver a comer esquites porque me recuerda a mi abuela, ¿no? O sea, desde como el sufrimiento, sino como de resignificar esa emoción y esas cosas que hacían con ella y que ahora las puedan vivir como con alegría por ella, Ujú, ¿sabes? O ujú. sea, como, pues, hacerle como ese switch de percepción que da después del duelo, no podemos forzar los procesos, ¿no? Pero pues que se acuerden de ella. Entonces, otros se acuerda, por ejemplo, cada vez que hay una luna bonita, entonces se acuerda de ella, o con el mar, o con algún juguete que ella les regaló, o Claro. con alguna canción, o las mariposas, los colibríes, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, de alguna manera que cuando tenga esas señales, pues se puedan acordar de ella, pero haciendo como brillar su corazón, ¿no? Claro, claro. Resignificando lo vivido y también, pues, todo lo bonito que sí vivieron con Claro, ella. claro, sí, que el último recuerdo no sea simplemente el momento doloroso, sino que sea todo lo que vivieron en un pasado, ¿no? Todo lo Mm, padre que pudieron haber obtenido, ¿no? Eh, y eso solo se logra teniendo un buen cierre, como lo dices, sí. todo ese recorrido de las emociones y todas esas etapas que uno puede ir teniendo, cuando llegas y logras un cierre, como adultos incluso también, que es muy recomendable que lo hagan, es cuando obtienes creo que esta paz y esta tranquilidad, que es cuando te acuerdas de cosas lindas, cuando recuerdas cosas importantes que hacías con ellos, ¿no? Ahora, Sí, y también ver, ajá, dependiendo de la cercanía que tenían, pues buscar apoyo de un experto, ¿no? O eso, sea, eso, en eso, es, nuestro caso, todos, o sea, digo, menos el chiquitito, pero de verdad tenemos una relación muy cercana, ¿no? Y todos, tanto mi hermana como yo, como nuestros hijos, pues sí pasamos también por un proceso terapéutico, ¿no? Porque pues sí había como pues mucho dolor en algunas cosas, ¿no? Mucha tristeza y a veces ayuda el que alguien externo a la familia, ¿no? Alguien que sea como de campo neutral y aparte un profesional, claro, pues te pueda como acompañar y guiar a resignificar pues esas emociones, ¿no? A vivirlas, a liberarlas y encontrar como una forma de transitarlas, ¿no? Entonces, hubo quien necesitó más sesiones que otros, ujú, ¿no? ujú, Hubo quien lo pudo digerir de forma más sencilla, porque aparte cada quien es único, ¿no? Y tiene una forma única de percibir y de vivir las emociones. Entonces, pues había quienes eran como muchísimo más sensibles y emocionales y les costó más trabajo transitar su tristeza, ¿no? ujú. Y habrá otros que de carácter, pues son mucho más, racionales, prácticos y que puedan llegar como a acomodarlo sin tanta emocionalidad desbordada, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo, pues sí, nos apoyamos obviamente de ayuda de psicólogos especializados en niños y de tanatólogos o psicólogos especializados también para nosotras. Justo para allá iba, Michelle. Dimos tips, bueno, dimos es mucha gente, diste tips, diste mucha información, pero sí es importante también en determinado momento si nos sentimos rebasados o de plano no tenemos ni idea o no tenemos la fuerza, porque pues uno finalmente ese duelo lo está viviendo. Si no sentimos que tenemos la fuerza para ayudar a nuestros hijos, creo que es momento de llegar a los profesionales, ¿no? Que bien dice, psicólogos, especialistas, tanatólogos, nos pueden ayudar. Mucho en este camino, ¿no? Que no es fácil para nada. Sí, sobre todo porque tú como papá, pues también estás viviendo tu propio duelo, Claro. ¿no? Sí, por supuesto. Y a veces no estás con la energía y el momento emocional, ¿no? O sea, full como para poderte contener y Así sostener es, a tus hijos. así Entonces, es. con más razón, pues buscar como que tengan ese espacio de contención con alguien profesional que los pueda ir guiando, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora cuéntame,
de tu libro, ¿no? Tenemos aquí, creo que como les decía, no, yo por lo menos no he visto muchos contenidos de este estilo y creo que es importante empezar a promocionarlos o enseñarlos porque no solo van a ayudar a nuestros hijos, sino que nos van a ayudar a nosotros, ¿no? La estrella que más brilla, cuéntame de un poquito de la estrella que más brilla. ¿Dónde la Bueno, pues encontramos todo eso? lo pueden encontrar en Amazon. Creo que ya es una de las formas más fáciles de adquirir cualquier libro. Se meten directo a la página y llega a su casa. Y bueno, un poco el libro lo que habla es pues esta historia que vivimos, ¿no? Y desde un punto de vista muy bonito porque la que prepara a los niños para esa pérdida es la misma abuela, ¿no? Un poco ella les cuenta lo que va a pasar y les cuenta cómo pues ella siempre va a seguir estando en su vida presente y que aunque ya no se van a poder comunicar de la misma manera con palabras, con abrazos y demás, pues ella siempre va a estar para escucharlos, para guiarlos, para acompañarlos. Y pues sí habla también de la importancia de hacer como ese cierre, ¿no? Esa como despedida como niños. Y también cómo se puede ver pues el duelo en los niños, que pues está basado en los procesos de duelo de Elizabeth Butler, pero también un poco en cómo nosotros lo vimos a nuestros hijos, ¿no? Ok, Entonces, de forma como tangible y aterrizada, porque entonces de repente puedes entender cómo lo está viviendo tu hijo, ¿no? Si es a través de la tristeza, ¿no? De la culpa, si lo está viviendo a través del enojo, ujú, o lo está viviendo a veces incluso a través de la enfermedad, ¿no? A veces no pueden contactar bien sus emociones, pero de alguna manera se empiezan a enfermar, 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 pues porque es como todo ese cóctel de emociones claro, no acomodadas y no transitadas, ¿no? Que también nos están dando pues una señal, también como con la negación, ¿no? De decir, es que a mí me gustaría que ahorita estuviera jugando conmigo, es que a mí me gustaría, ¿no? O sea, como esa no aceptación ujú, de la realidad, ujú, que también es parte de un proceso y también entenderla, ¿no? Porque a veces, por lo mismo que estamos viviendo nuestro propio proceso, pues podemos hacer a un lado los procesos de los niños y no darles también su espacio y la forma en la que ellos están expresando sus emociones y viviendo su propio proceso. sí, claro. Pues mira, creo que nos sirve para adultos y nos sirve para Sí. niños. ¿A qué edad está dirigido específicamente? ¿A qué edad lo dirigiste? La verdad es que está dirigido, pues, no sé, desde los 2, 3 años, ¿no? 3 años. Y la verdad es que también sirve para los adultos, porque yo creo que algo muy bonito es, cambiar el switch de que ahora nos podemos acordar de esas personas con sueños, ¿no? O Claro, sea, con cosas bonitas, con diciendo: "Ahora voy a disfrutar más la Navidad", porque a mi mamá le encantaba la Navidad y porque ahora esta fecha, va a ser importante para nosotros, ¿no? En el lugar de decir: "No, ya, la Navidad al traste", ¿no? claro, Porque claro. esa fecha, en este caso nuestro en particular, Ujú, ¿no? ujú. Y que de verdad a mi mamá le encantaba la Navidad, ¿no? Entonces, decir, ahora la voy a disfrutar más, o sea, voy a decorar con más amor y más emoción y hacer como que sea una fecha especial para mis hijas, como en honor a ella, Claro, ¿sabes? claro. Que muchas veces en los duelos hacemos todo lo contrario. Ah, eso Exactamente. me lo recuerda, entonces lo niego, Ajá. entonces lo suprimo, entonces ya no lo hacemos, Nos ¿no? queremos Porque saltar eso. casi, casi el día, ¿no? Ajá, entonces un poco es eso, ¿no? Como encontrar la forma en la que las personas que ya no están, pues te siguen mandando señales, te siguen mandando amor y que de alguna manera en el momento en que tú te sigas acordando de ellos con amor, ¿no? Pues esa Claro, estrella en la que se convirtieron, pues va a seguir brillando en tu corazón, claro, ¿no? claro. Y así es Entonces, como se llama la estrella que más brilla, así se llama tu libro. exactamente. Muy bien. Pues qué padre. Muchas gracias, Michelle. Algo que quieras agregar, hago el anuncio. La estrella que más brilla, Michelle Planella, me dijiste, ¿verdad? Sí. Ilustrado por Alex Saiz. ¿Lo encuentran en Amazon? ¿Lo encontramos en alguna otra librería física o solamente lo No, encontramos en por el Amazon? momento solo está en Amazon, ya esperamos que pronto esté en otras Bueno, no librerías. salgan de su casa, cómprenlo en Amazon. Pues muchas gracias, te agradecemos tu plática. Es un tema, como les dije, bien, bien delicado, pero podemos sobrevivir a esto. Y sin duda con apoyos como este y con especialistas como Michelle, lo vamos a lograr. ¿Algo más que quieras agregar, Michelle, a la plática antes de despedirnos de nuestros amigos?
Pues yo creo que a veces entre más aceptamos la misma muerte, también más nos atrevemos a vivir, Claro. ¿no? Muchas veces ese mismo miedo a la muerte nos cierra, nos limita y nos cierra posibilidades de tener como mucha alegría y mucho gozo en nuestra vida. Y yo creo que algo también muy importante es que cuando ves que el proceso de duelo es como si fuera un shortcut en la vida, ¿no? Y que aunque es difícil atravesarlo, cuando lo logras atravesar sales fortalecido Ujú. porque pues ese camino te fortalece, ¿no? Y te Claro. da como herramientas para nuevas cosas en la vida. O sea, al final todos en algún momento tenemos que vivir un duelo y un poco cambiarle esa óptica, ¿no? Y verlo como que atravesar ese proceso también es una forma de autoconocimiento, Claro. ¿no? Es una forma en la que aprendes también como a ser como compasiva contigo, con tus emociones, aceptarlas, ¿no? A no ser tan exigente, Ujú. ¿no? Y ver que hay días buenos, que hay días malos, y pues, yo creo que es un silogismo con la misma vida, ¿no? Porque en la vida sí también hay muchos obstáculos, y hay días buenos, y hay días malos, y aprender a ser como más amorosos con nosotros y nuestros procesos. Muy bien, súper. Pues con eso nos quedamos. Te agradezco mucho, Michelle, mucho gusto. Y pues bueno, gracias amigos. Les agradezco que nos hayan acompañado en Gymboree Comparte el podcast. Búsquenos, ya saben, en las redes sociales. Búsquenos en YouTube y nos pueden encontrar en Spotify. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Michelle. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.